Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A nombre del pastor Pablo Ramos, les damos las gracias por seguir las transmisiones, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Le damos gracias a Dios ya que con su ayuda y su misericordia llevamos un año transmitiendo la palabra por estos medios. Sabemos que estos tiempos han sido difíciles, pero permanezcamos firmes en su nombre y sigamos atentos a las transmisiones. La Biblia dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias a Dios, las puertas del templo ya están abiertas y estamos llevando a cabo 2 cultos a la semana, tomando todas las medidas de seguridad y de sana distancia. Pero hay hermanos que son de grupo vulnerable y a ellos les recomendamos seguir viéndonos a través de nuestras redes sociales. Seguimos en oración para que sea la voluntad de Dios y tome control de esta pandemia. Mientras tanto, sigamos en comunicación con Dios, dándole adoración, alabanza y ayuno. Sigamos viendo las transmisiones miércoles y sábado a las 6 de la tarde y el club infantil los sábados al mediodía. La Biblia dice en Primera de Crónicas 28:20, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Así que, hermanos, sigamos confiando en su promesa y en su palabra. No olviden, nos veremos pronto. Dios les bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, una vez más a este servicio, por este medio. Le damos gracias a Dios porque nos permite seguir adelante, seguir trabajando. Yo te voy a invitar que abras tu Biblia en el Salmo número 47 y dice así la palabra de Dios: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más poder alabarte, Señor, poder glorificarte, Padre, por este medio. Señor, te suplico que seas con cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, Señor. Te pido que seas con ellos, Señor, los bendigas, los multipliques su trabajo, Señor, el alimento en sus casas, Señor. También te pido que tu misericordia sea con cada uno de nosotros hasta el día de hoy, Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho con nosotros en la semana, Señor. Te agradecemos de verdad todos, Señor. Así estemos enfermos, sin trabajo, Señor, adoloridos, tristes, cansados, Señor. Te damos gracias, Señor, y confiamos en ti para que tú nos levantes, Señor, de las aflicciones que tengamos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, a quien debemos toda la honra y la gloria, mi Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a entonar este estribillo. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor,
fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Bien, en esta hora daremos nuevamente inicio a la predicación de la palabra del Señor. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Dios sea con cada uno de nosotros, traiga el mensaje, traiga lo que requerimos en esta tarde, la alimentación a través de su palabra que nuestra alma requiere. Agradezco al Señor porque cada día que nos permite hacerlo, es una nueva oportunidad que Él nos concede, que Él nos presta, que Él nos da, primeramente en la vida que tenemos, en todo aquello que disfrutamos. Y bueno, es a que agradezcamos, que seamos agradecidos, porque, bueno, es algo maravilloso que el Señor nos presta la vida, y cada día que vemos la luz de ese mismo día, bueno, es una bendición que el Señor nos da y una nueva oportunidad para seguir buscándole, claro, también para llevar a cabo nuestras actividades, todo aquello que hacemos, nuestro trabajo, en fin. Pero ante todo, reconocer que por la gracia infinita del Señor nos permite esto. Vamos a dar inicio a la consideración de la palabra del Señor, que haya entendimiento en tu corazón acerca del mensaje que vamos a hablar en esta tarde, y que el Señor traiga la palabra que requieres, que necesitas. Que el Señor traiga aquello que hace falta a cada uno de nosotros, porque hay veces tenemos un mal entendimiento, una mala comprensión acerca de la fe. Y muchos expresan que tienen fe o que tenemos fe, pero hay veces no entendemos realmente acerca de lo que hablamos, de lo que expresamos. Y ahí es donde de repente, cuando no suceden las cosas como nosotros pensamos, como nosotros creemos, viene el desánimo, viene la duda, viene la incertidumbre de que aún si Dios existe, si Dios está con nosotros, si Él contesta la plegaria tuya o la plegaria mía. Entonces lo que vamos a través de la palabra del Señor en esta tarde a estar considerando en esta hora. Y vamos a ir a la palabra de Dios para que iniciemos en esta hora la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Pero antes vamos a elevar una oración y pongámonos en sus manos, que Él nos dé lo que requerimos, lo que necesitamos, el entendimiento que despeje nuestra mente, nuestro corazón, para recibir el mensaje que en esta tarde Él trae para ti y desde luego para mí también. Oraremos y así daremos inicio a la consideración de la palabra del Señor. Padre Santo, ante usted estamos en esta hora, como lo hemos expresado, agradecidos, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Con qué podemos pagar lo bueno, lo maravilloso, las bendiciones que usted derrama abundantemente en cada una de nuestras vidas? ¿De qué manera, mi Señor, Padre Santo, si no solamente la gratitud que brote desde lo más profundo de nuestro corazón, el reconocimiento de la grandeza suya, del amor, de la misericordia que derrama
para cada uno de nosotros. Quizá hay muchos que te conocen, mi Señor, muchos que no le conocen. Padre mío, la ingratitud aflora de cada uno de nuestros corazones. Pero en esta hora yo quiero, mi Dios, que precisamente haya en cada corazón, en cada vida, eso que es necesario que traigamos delante de usted, la gratitud en nuestro corazón. Porque si podemos participar, aún yo mismo, de la predicación, de la enseñanza de su palabra en esta hora, es por la misericordia que usted me concede de un día más de vida. Gracias, mi Señor, por la vida que me concede y la vida de cada uno de aquellos que también en esta hora contamos con esto y que habremos de participar de la bendición de su palabra. En sus manos nos ponemos, en sus manos estamos, que haya un corazón dispuesto para aprender, para recibir lo que su palabra tiene para nosotros. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte al Evangelio según San Marcos, y en su capítulo 5 y en su versículo 36 vamos a ver precisamente algo importante con respecto al mensaje que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí en esta hora. Dice el Evangelio según San Marcos, repito la cita, capítulo 5, versículo 36. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Pero Jesús luego que oyó, dice, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Como iglesia del Señor que conocemos, no somos ajenos a la situación difícil que de repente vivimos, que de repente enfrentamos. Y como te he dicho, el pensamiento que tenemos, y es la realidad, es la certeza, pero tener la comprensión de la manera en la cual o cómo Dios responde a cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Si yo pregunto o te pregunto o preguntamos a los demás si tienen fe, en algo tienen fe, en algo creen, en algo está puesta su confianza. No hay gente a la que se le pregunte precisamente esto y que diga: no, es que yo no creo. Aún aquel que no cree en Dios, hay algo en lo cual él cree. Hay algo en lo cual él pone su confianza, aún en sí mismo. Aún en sí mismo no creerá en Dios, pero cree en él. Entonces, siempre habrá esta situación en la vida del hombre, en la vida de la mujer, de creer en algo o de creer en alguien. Ahora, ya enfocándonos en la enseñanza a la iglesia, a los que conocen de Dios, a los que saben, a los que han escuchado en alguna ocasión o ya son creyentes, o ya son cristianos, el punto de vista que hay en cada uno de ellos con respecto a esto. ¿Qué creemos? Dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces no hemos expresado lo que dice con respecto a la fe? Ahí en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y decimos: ¿tienes fe en Dios? Sí, sí tengo fe en Dios. ¿Crees que Dios pueda hacer esto? Sí, yo creo que Dios lo puede hacer, refiriéndonos a Dios. Así como otros que tienen sus creencias religiosas, pero que también tienen fe, que también creen que puede venir la respuesta, que puede venir la contestación a su petición, a lo que ellos demandan. Pero vamos a considerar precisamente en esta tarde, como iglesia del Señor, qué comprensión tenemos de la fe, qué comprensión tenemos los que creemos, los que decimos que esa fe habita en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué produce en nuestras vidas? ¿Qué pensamos cada uno de nosotros con respecto a ello? Si esa fe que decimos tener nos hace pensar, creemos que todo lo que pidamos habremos de recibirlo.
Porque esto nos lleva a lo que también la palabra del Señor, que dice que al que cree, todo le es posible. Y cuando leemos ese pasaje de la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible, nos aferramos, nos quedamos, nos tomamos de esa palabra. Y bueno es hacerlo. Bueno es. Pero tener el entendimiento, la comprensión, como te he dicho y te sigo diciendo, tener la comprensión de que estamos sujetos a la voluntad de Dios, no Dios sujeto a la voluntad nuestra. Eso es lo que debe de quedar claro en tu vida y debe de estar claro en mi vida. Al que cree, todo le es posible, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo ni a tu voluntad ni a mi voluntad. No creyendo que yo voy a forzar a Dios a que conteste, a que yo diga yo sí creo, y de que Dios tiene que hacer las cosas como yo pienso, como es mi deseo. Primeramente, también entender que el Señor va a hacer las cosas que convienen a cada uno de nosotros, a tu vida y a mi vida. Y ahí el Señor sí va a responder. Y si es la voluntad de Dios contestar esa petición, esa oración, ese ruego, esa súplica, lo habrá de hacer, pero conforme a su voluntad. Y es lo que yo quiero que quede claro en tu corazón en esta tarde y que te lo grabes. Nuevamente lo que acabo de expresar, estamos sujetos a la voluntad de Dios y no Dios a la voluntad nuestra. Porque precisamente de ahí que muchas falsas enseñanzas vienen, te bombardean, nos bombardean y no, haz esto, lleva a cabo esto y Dios tendrá que derramar, Dios tendrá que darte, Dios tendrá que, en fin. Y la gente siempre deseosa de recibir, siempre deseosa de participar, desde luego de lo bueno, desde luego de las bendiciones, de la respuesta de aquello que él necesita. Si está enfermo, el hombre quiere ser sano y no le importa hacer lo que sea con tal de ser sano y rogarle a Dios desde luego ser sano. Pero si Dios no le sana, viene la decepción, viene la duda, viene la incertidumbre. ¿Acaso Dios existe? Precisamente porque Dios no contestó la petición, la oración, lo que Él quería. Y como te he dicho, no entendiendo si convenía la respuesta de parte de Dios a nuestra vida o no. La conveniencia. Y desde luego, si Dios quería hacerlo. Porque aquí entra también la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Tú haces lo que tú quieres. Claro, al final de cuentas vas a ser juzgado. Dios es soberano. Asimismo, Él hace lo que Él quiere. Pero desde luego, si conviene a cada uno de nosotros traer la respuesta que nosotros, a lo que nosotros pedimos, a la petición que nosotros exponemos, habrá de venir la respuesta. Entonces, es lo importante que yo quiero que quede grabado en tu corazón, en tu mente, en esta tarde, con respecto a esto. Si concede el Señor, si responde nuestro Dios, gracias a Dios por ello. Y si no contesta nuestra súplica, nuestra plegaria, gracias a Dios por ello. Porque nos sigue enseñando, sigue viniendo, se sigue ampliando la enseñanza de Dios para tu vida y para mi vida. Dice de que todas las cosas ayudan a bien a los que confían en Él, a los que confiamos en Dios. Todas las cosas, sean buenas o sean malas. Entonces, cuando hay esa comprensión, ese entendimiento en cada uno de nosotros, como te decía yo, conteste el Señor nuestra plegaria o no la conteste. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero retomando, porque es tan amplia la enseñanza que tenemos con respecto a esto, y enfocándonos a este varón, a la palabra que acabamos de leer en esta hora, de este hombre, pues importante, que vino a solicitar ayuda. Él creía que el Señor Jesús le podía ayudar y bien hacía. Se acercó a quien convenía, a quien él
tenía esa fe de que podía suplir en ese momento la necesidad tan grande que él tenía. ¿Cuál era la necesidad? Que su hija estaba enferma. Pero dice lo que acabamos de leer, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cuando oyó lo que se decía, ¿qué se había dicho? ¿Qué se decía? Bueno, si leemos el contexto de este versículo, nos dice la palabra de Dios que por ahí vinieron y le dijeron: ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Porque tu hija ha muerto. Él creía que Dios, que el Señor Jesús en este caso, que es Dios, podía sanarla. Pero ahora que ya murió, ¿cuál habrá sido la actitud de este hombre? ¿Desencanto? ¿Desánimo? ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿Angustia? Sin duda. Pero ¿qué podemos ver o qué enseñanza puede traer a cada una de nuestra vida la situación de este hombre? El Señor Jesús, vemos aquí dos expresiones. La primera dice: no temas, no temas. Porque aquel que confía en Jesús precisamente no debe de haber miedo, aún ni en la situación más difícil, ni en la situación más extrema de necesidad. ¿Qué mayor necesidad que su hija se había muerto? No había otra necesidad más grande. Y sin embargo había sucedido. Pero lo maravilloso es que cuando confiamos, cuando creemos en Jesús, a pesar de vivir, de experimentar esta situación difícil, no debe de haber temor, porque no estamos solos. En ese momento este hombre no estaba solo, estaba el Señor Jesús. En el momento en que tú estás en problemas, en el momento en que yo estoy en problemas, en la lucha, en la necesidad, en la carencia, no estamos solos, porque hemos creído en Jesús y sabemos que Él es con cada uno de nosotros. No temas, le dice a este hombre, no temas. Y lo mismo, es el mismo mensaje para ti y el mismo mensaje para mí: no temas. Pero dice algo importante: cree solamente. Pero antes de continuar considerando este versículo, yo quiero llevarte ahí al libro del profeta Isaías. Lo que te dice y lo que me dice, lo que afirma, lo que precisamente te estoy diciendo. En Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y algo maravilloso que nos dice la palabra del Señor: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué mayor seguridad en el corazón, en la vida del hombre, en la vida del individuo, cuando tomamos esta palabra, cuando la hacemos nuestra, precisamente cuando creemos, cuando lo experimentamos, cuando lo vivimos, cuando lo participamos. No es lo mismo hablar, escuchar o qué sé yo, leerlo. No, a que lo vivamos. La experiencia de la salvación que trae Cristo es una vivencia, es una experiencia, es algo que vivimos, algo que gozamos, algo que disfrutamos. No es algo que nada más está en nuestra mente, no, es algo que está en todo nuestro ser. Esa confianza, esa esperanza, esa seguridad, esa certeza, y la firma del Señor: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. El mayor temor para el hombre es cuando se encuentra solo. Puede haber un sinfín de gente alrededor de él, pero si él se encuentra en lucha, en angustia, en necesidad, él se encuentra solo. Aún se cierran las puertas, aún el entendimiento, todo se cierra por esta situación del temor, del miedo. Pero ahí es donde la figura de nuestro Señor Jesús se engrandece en cada uno de nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. Maravilloso, maravilloso es esto. Maravillosa es tener esta experiencia, disfrutar esto. Por eso es que de continuo viene la palabra del Señor. Tú escuchas los mensajes, quizá algunos lo hacen, otros quizá nada más se quedan a la mitad, nada más escuchan el principio o el final. En algunos llama la atención, en algunos no.
Pero cuando te adentras, cuando nos adentramos en la consideración de la palabra de Dios y nos damos cuenta precisamente de lo que gozamos, de lo que experimentamos, de lo que vivimos, cuando aceptamos a Cristo, cuando Él es con cada uno de nosotros, es algo maravilloso. Yo estoy contigo, no desmayes. Como decíamos, la situación de este hombre sin duda era difícil, era triste, y sin embargo el Señor lo levanta, le da palabra de ánimo, no temas, y le dice, cree solamente. ¿Creer qué? Que soy tu Dios, dice la palabra del Señor, que soy tu Dios. ¿Quién puede decirte eso? ¿Quién puede decirte? Nadie más puede decírtelo más que nuestro Señor Jesús, que es nuestro Dios, que es nuestro ayudador. Solamente Él puede decirlo, y solamente Él te lo dice, y solamente Él me lo dice. Soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice la palabra del Señor, otros confían en carros y otros en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Eso lo puedes leer en el Salmo 20. No temas, cree solamente. Y vino la respuesta precisamente de parte del Señor para la vida de este hombre. Vino la respuesta. Pero como te vuelvo y soy repetitivo en esto, dependemos de la voluntad de Dios. En este caso, este hombre dependía de la voluntad del Señor Jesús, de que el Señor Jesús lo hiciera o no lo hiciera, de que lo hiciera, de que quisiera hacerlo o no quisiera hacerlo. Y eso es lo que yo vuelvo a repetirte, quiero que quede grabado en tu corazón. Pedimos a Dios, pero si es su voluntad, si conviene a cada uno de nosotros, habrá de venir la respuesta, porque en muchas ocasiones no viene la respuesta. Pero eso no quiere darnos a entender que no creemos en Dios. No, sí creemos en Dios, porque aún la palabra del Señor es clara. Y si vemos lo que nos dice ahí en la palabra de Dios, dice, yo te guiaré aún más allá de la muerte. Bueno, que lo creemos o no, y tenemos que creerlo, y lo creemos porque así habrá de ser. Entonces, el creer en Dios no nada más se refleja la confianza que debe de haber en cada uno de nosotros mientras vivimos. No, aun cuando morimos, el Señor es con cada uno de nosotros, es en cada uno de nosotros. Pero vuelvo a repetir, de repente tenemos el falso entendimiento, la falsa comprensión, y decimos, no, pues creo ahora en esto porque busqué esto y no tuve la respuesta que yo quería. No, ahora la busco aquí. Y si no lo encuentras ahí, no, pues ahora a ver dónde la busco. Y ahí anda el hombre y la mujer buscando en diferentes partes, allegándose a diferentes creencias, hasta que según él habrá o haya de recibir la respuesta a su necesidad, a su lucha. No. Nosotros tenemos que creer en el Señor, aunque no venga esa respuesta. Y un ejemplo bien claro para cada uno de nosotros, después de leer estos pasajes de la palabra de Dios, debe de ubicarnos, tanto a ti como a mí, la situación en la cual estamos, la situación en la cual nos encontramos. Ahora ya en lo personal, nuestra fe termina, nuestra fe acaba, si es que por alguna razón no hemos recibido lo que pensábamos, se enfría. La confianza que antes teníamos en Dios queda fuera, y aún el reclamo de cada uno de nosotros
Acordémonos también, tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios cuando murió Lázaro. Una de sus hermanas, cuando vio que venía el Señor Jesús a visitarlos, dijo: si tú hubieras estado aquí cuando mi hermano murió, o cuando él estaba enfermo, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado. Y el Señor Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esta mujer siguió diciéndole: sí, ciertamente habrá de resucitar en el día postrero. Y el Señor Jesús le dijo: cree solamente, cree también, solamente cree y habrás de ver la gloria de Dios. Pero quizá no venga la respuesta. Y aún también en la palabra de Dios tenemos la enseñanza con respecto a esto. Porque nos dice ahí, precisamente en Hebreos 11, donde tenemos la consideración de lo que es la fe y de los héroes de la fe, algo importante de hombres a los cuales esa fe produjo en ellos victoria, pero en otros no fue así. Y yo quiero leerte antes de considerar precisamente ello. Yo quiero que leamos lo que nos dice la palabra de Dios en esta hora, en Hebreos 11, 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Dice, por fe. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice más, aquí finaliza algo importante de aquellos hombres que por la fe vencieron, vieron esas grandes victorias, Dios se manifestó en grande manera, pero escucha también lo que dice lo demás, ahí mismo en el versículo 35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección, que experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido. Ahí está la respuesta para cada uno de nosotros. A pesar de tener fe, no obtuvieron la respuesta a lo prometido. Y sin embargo, ¿quiénes somos nosotros que de repente, como te decía yo, altercamos con Dios, exigimos, no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios? Sin duda, hay problemas, hay luchas, pero no a este grado, como nos marca la palabra de Dios, de estos hombres que sufrieron de esta manera, que vivieron, que experimentaron estas situaciones difíciles, que a final de cuentas fueron muertos. Y dice que no obtuvieron la respuesta a su fe. No recibieron lo prometido, como quizá tú o algunos o muchos se toman el versículo que decíamos, no es que al que cree todo le es posible. Todo lo que Dios permita, todo lo que Dios te ofrezca, todo lo que Dios te dé. Pero si vivimos en una situación semejante a estos varones de fe, a estas mujeres de fe, y no recibimos la respuesta, es la voluntad del Señor, es la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene la pregunta obligada para ti y para mí. ¿Cuál sería la respuesta si nosotros también hubiésemos o sufrimos o estamos propensos a sufrir estas situaciones difíciles? ¿Cómo
¿cómo se manifestará nuestra fe? ¿De qué manera? ¿Renegaremos del Señor por ello? ¿O seguiremos afianzados? ¿O seguiremos confiando y esperando en el Señor? Yo creo que este hombre al cual su hija, el Señor Jesús resucitó, a pesar de la situación que enfrentó en esos momentos, quizá fuera un corto tiempo de dolor, de angustia, de sufrimiento, pero que el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Él creyó. Él le creyó al Señor Jesús. Y la respuesta la vemos posteriormente, que el Señor Jesús resucita a su hija. Quizá nosotros tendremos que dar ese paso de fe. Y no quizá, en muchas ocasiones tendremos que dar ese paso de fe para ver, para participar de la misericordia, del poder, de la respuesta de nuestro Dios. Necesitamos creer para ver, no ver para creer. Este hombre creía y fue testigo de lo que el Señor Jesús hizo en la vida de su hija. Primero, creyó. El Señor Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Él creyó y vio la gloria del Señor. Nosotros muchas veces queremos primeramente recibir, primeramente ver, para así creer. Y no, esa es una manera incorrecta. Creámosle al Señor, afiancémonos en Él, tomémonos de su mano, pidámosle que Él sea con cada uno de nosotros. No creas en el hombre, no creas en lo que te rodea, no. Porque al final de cuentas no habrá de venir la ayuda que tú necesitas. Quizá ciertamente algo de ayuda podrás recibir, pero la ayuda a lo espiritual, aún en lo económico, en lo material, en lo físico, en todo. Por eso dicen que al hombre le corresponde lo que puede hacer, pero a lo que es imposible le corresponde a nuestro Dios llevarlo a cabo. Creamos en el Señor, creámosle al Señor que Él es con cada uno de nosotros, que Él aumente la fe en cada uno de nuestros corazones, para que así podamos ver la gloria maravillosa de nuestro Dios, tanto aquí en la tierra como cuando estemos delante de Él en su presencia. Oraremos en esta hora y daremos gracias al Señor. Pídele a Dios que te dé el entendimiento acerca de lo que acabamos de ver, para que te afirmes, para que nos afirmemos en lo que la palabra del Señor nos enseña en esta hora. Oraremos y así daremos gracias. Padre Santo, gracias le damos por su palabra, por la enseñanza que usted trae a cada uno de nosotros. Ciertamente no fácil, no sencillo, porque parece algo tan irrelevante la expresión cree solamente. Y decimos, bueno, sencillo, pero ¿cuánto trabajo cuesta a cada uno de nuestros corazones el que podamos hacerlo? Y de ahí que nuestra confianza se desvía, de ahí que nuestro sentir, Señor mío, Padre Santo, está en otras cosas y no en usted. Quizá porque no le vemos, quizá porque quisiéramos ver las situaciones, quisiéramos ver, mi Dios, para creer, pero en esta tarde viene la enseñanza a cada corazón, a cada vida, de que debemos de creer primeramente. Al que cree, ciertamente todo le es posible, pero también sabiendo que es de acuerdo a la voluntad suya para con cada uno de nosotros. De la sabiduría, el entendimiento a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, mi Señor, para que así podamos seguir avanzando, podamos seguir adelante hasta ese día en la cual la fe, Señor mío, ya no hará falta, porque ya le veremos a usted tal cual es, al autor y consumador de la fe. Pero mientras tanto,
la necesidad que tenemos de que usted nos ayude, aún para poder creer. En sus manos nos ponemos en esta hora. En el nombre de Jesús le agradecemos esta bendición tan grande que nos concede. Amén. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te